Bienvenido a Relatos Más e Historias Interesantes, conociendo las verdaderas historias de los hechos que han perpetrado los seres humanos durante nuestra existencia en este pequeño planeta. Romanos 3. 23 al 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Los hijos del trueno y los crímenes para acelerar la segunda venida de Jesucristo. Glenn Taylor Hilser, el líder de la secta, junto con su hermano Justin y otras dos cómplices, ejecutaron un plan para asesinar y desmembrar a 5 personas. El calor del mes de agosto era abrasador, casi sofocante, sobre todo para quienes paseaban cerca de la orilla del río Mokelumne. En medio del trajín de bañistas y caminantes, un motorista acuático avistó a lo lejos algo que le llamó la atención, una gran bolsa negra. Ante aquel extraño hallazgo, el hombre decidió abrir la cremallera. Lo que no esperaba era encontrar un torso humano dentro. Horas más tarde, otra bolsa de lona apareció flotando a 1 milla de distancia con una cabeza en su interior. No fue el único descubrimiento. Cuando las autoridades comenzaron a registrar la zona, pudieron recuperar hasta 9 bolsas más con restos humanos. Se trataba de una matanza a manos de 2 hermanos, los llamados Hijos del Trueno, una secta cuyo retorcido plan consistía en asesinar y desmembrar a víctimas inocentes para acelerar la segunda venida de Jesucristo. Según ellos, tenían la aprobación de Dios. El macabro plan. Glenn Taylor y Justin Hilser, nuestros protagonistas, nacieron en el seno de una familia de devotos mormones en Lansing, Michigan, aunque fueron criados en la californiana Martínez, una pequeña ciudad sede del condado de Contra Costa, al noreste de San Francisco. Glenn, 1970, al ser 2 años mayor que Justin, ejerció desde siempre una especie de poder sobre el Benjamín de la casa. Glenn era el niño encantador y sociable, mientras que Justin era el introvertido y el inseguro. La competitividad entre ellos era abismal y Glenn siempre se encargó de alimentarla. «Yo soy el número 1 y tú el número 2», le decía a Justin con frecuencia. Por tanto, este trataba por todos los medios de tener su aprobación. En esta historia, la religión también juega un papel fundamental para entender el crecimiento personal de los hermanos, ya que uno de los requisitos es acudir a un campo misionero durante 2 años, y así lo hicieron. Tras la graduación, Glenn se marchó a Brasil y Justin a Texas. Al terminar y regresar a California, cada uno tomó un camino laboral distinto. El mayor se hizo broker de bolsa en San Francisco, mientras que Justin trabajaba como instalador de cable. En cuanto a relaciones sentimentales se refiere, Glenn se echó novia, Ann, con la que se casó en 1993 y tuvo 2 niñas. Pero 3 años después, decidió ampliar su vida fuera de la iglesia, explicó la exmujer. Según parece, los límites de la religión no le dejaban experimentar la vida normal, y optó por salirse. Cuando hablaba de vida normal, se refería a beber, fumar, drogarse y tener relaciones sexuales con otras mujeres, un comportamiento por el que la iglesia terminó excomulgándolo. Este nuevo camino y su forma de afrontar la vida también le enfrentó a su propia familia, con la que discutía a menudo por términos como la existencia del bien y del mal. Para él, aquello era un sistema de creencias primitivo. Poco a poco, Glenn empezó a actuar de forma errática y a aseverar que era un profeta al servicio de los mensajes de Dios. Solo su hermano Justin creía en Glenn a pies juntillas. De hecho, el término Hijos del Trueno surgió tras participar en una cena de misterio, organizada por la congregación mormona Walnut Creek, el 30 de mayo de 1999, y en la que conocieron a una mujer, Dawn Goodman. A partir de aquí, Justin y Dawn comenzaron a salir y a sucumbir a las ideas delirantes de Glenn. Entre los planes del mayor de los Hilser estaba apoderarse de la iglesia mormona, asesinando a sus líderes de ser necesario, y derrotar a Satanás creando un estado de paz y alegría, que se tradujo en una especie de grupo de autoayuda llamado Impact America. Pero para llevarlo a cabo necesitaban financiación. Así que Glenn desarrolló un plan criminal donde la creación de una filial llamada Intimacy les aportaría los ingresos necesarios.
como, mediante el tráfico de drogas, el proxenetismo y venta de mujeres a empresarios ricos, también por medio de la trata de niñas, que seducirían a pederastas casados a los que chantajear posteriormente, e incluso, la adopción de menores de Brasil para ser entrenados como auténticos sicarios. Y todo ello con el único fin de hacerse con el liderazgo de la Iglesia mormona. Él creía que al hacer eso, estaba cumpliendo una profecía del Libro de Mormón, llegó a declarar Don ante el tribunal. Finalmente, la salida más práctica fue la de extorsionar a uno de los antiguos clientes de Glenn, un anciano rico, que conocía y confiaba lo suficiente en el asesino como para dejarlo entrar en su casa y, lo bastante débil, como para no oponer resistencia. Al grupo formado por los hermanos Hilser y Don también se unió un cuarto integrante, Selina Bishop, una joven de 22 años, que se ilusionó románticamente con Glenn y que éste utilizó como chivo expiatorio para abrir cuentas bancarias y cobrar los cheques de las extorsiones. Lo que Selina desconocía es que, al terminar su trabajo, también acabaría muerta. Los crímenes. El 30 de julio de 2000, los hijos del trueno secuestraron a Ivan y Annette Steinemann, un matrimonio de ancianos y antiguos clientes de Glenn, a los que engrilletaron, drogaron con rohypnol, droga de la violación, secuestraron llevándolos a la casa de Glenn y Justin, y obligaron a emitir cheques por un valor total de $100,000. Cuando ya tenían el dinero, los jóvenes iniciaron la segunda fase del plan, ejecutarlos. Los hermanos Hilser golpearon y degollaron a las víctimas mientras Don observaba la escena supuestamente aterrorizada. Realmente no podía creer que esto estuviera sucediendo realmente. Lo único que podía hacer era rezar para que la pareja muriera, así se acabaría, dijo durante el juicio. Al día siguiente, descuartizaron los cuerpos con una sierra eléctrica y, una vez que las partes estuvieron metidas en bolsas, rezaron y agradecieron el sacrificio, por una causa mayor. En cuanto al dinero, Don ingresó los cheques en la cuenta previamente abierta por Selina, aludiendo a una operación a corazón abierto para la joven y dejando claro que dicho dinero procedía de los abuelos Bishop. Aquello iba destinado, en teoría, para pagar la cirugía y salvar la vida de su nieta, y ella, Don, solo les estaba haciendo el favor de acudir al banco. El banco ingresó los cheques sin mayor problema, pero cuando Selina amenazó a Glenn con acudir a la policía, los hijos del trueno se la cargaron. Era el 2 de agosto. La joven murió a martillazos en la casa de los Hilser. La siguiente en la lista fue Jennifer Villarin, la madre de Selina, a quien Glenn también conocía. Ella era la única persona que podría vincularlo con las cuentas bancarias y, por tanto, que le descubriría ante la policía. El 4 de agosto, Glenn asaltó la casa de Jennifer y disparó a quemarropa a la mujer y a su pareja mientras dormían. Ese mismo día, la hija de los ancianos denunció la desaparición de sus padres y de su camioneta y, al día siguiente, los compañeros de Selina también alertaron a las autoridades. Simultáneamente, una vecina de los hermanos Hilser fue testigo de cómo los chicos arrastraban y cargaban bolsas de lona negra a un vehículo con un remolque con una moto de agua. Aquello le pareció extraño. Durante el camino al río para lastrar las bolsas con todos los cuerpos, las cámaras de tráfico captaron la camioneta donde viajaban los Hilser. Una prueba irrefutable de sus intenciones. 2 días más tarde, la policía localizó el vehículo de los ancianos. En su interior había una motosierra y un caballete con sangre y las huellas de los hermanos. A mitad del día, Glenn llamó a un limpiador de alfombras profesional para que eliminase las manchas de sangre. Sin embargo, al hombre le engañaron diciéndole que habían derramado varios refrescos de Kool-Aid. Esta bebida es de color rojo. Además, los investigadores de la desaparición de los Steinemann registraron la vivienda y hallaron una nota del hombre donde mencionaba a Glenn. La caída del trueno. Aquella pista llevó a los agentes hasta los hermanos Hilser, que aparecían en las cámaras de seguridad de los lugares próximos a la desaparición y cuyas huellas estaban en la camioneta de los ancianos. El 7 de agosto, varias unidades procedieron a registrar la casa de los hermanos. Ante el hallazgo de varias drogas, Glenn, Justin y Don fueron detenidos por posesión, pero, en cuanto encontraron el arma del crimen de Jennifer y su pareja, los cargos cambiaron.
El trío fue acusado de asesinato. Mientras los agentes buscaban pruebas en la casa y los vehículos de los implicados, 9 bolsas negras fueron apareciendo en el río Mokelumne con restos humanos. Gracias a los registros dentales y al ADN, se confirmó que pertenecían a los 5 desaparecidos. Antes de la celebración del juicio, Don Goodman llegó a un acuerdo con la fiscalía para testificar contra los Hilser y evitar así la pena de muerte. A cambio, la mujer recibió una sentencia de 38 años de prisión a cadena perpetua. Por su parte, Glenn sorprendió a todos al declararse culpable de los crímenes y fue condenado a la pena capital. Era marzo de 2004. Respecto a su hermano Justin, este se declaró inocente por razón de demencia, pero eso no le eximió de ser sentenciado a muerte. Quiero morir, llegó a decir el Benjamín de los Hilser durante la lectura del veredicto. Es la segunda venida de Manson, no de Cristo, espetó la hermana de Jennifer ante los medios congregados fuera de la sala de vistas. En abril de 2013, Justin decidió quitarse la vida y ahorcarse en prisión tras un intento fallido 3 años antes. Había intentado mutilar sus ojos con un bolígrafo. En la actualidad, el profeta y líder de los Hijos del Trueno continúa en el corredor de la muerte en el centro correccional Richard Todos los J. asesinos se dejan llevar por el Donovan, en enemigo San de Diego, nuestras a la almas llevando espera a de cabo su su ejecución. propósito, que es la Sigue destrucción sin del ser humano. arrepentirse de Como los persona crímenes. consciente de lo que nos rodea debemos siempre buscar de Dios. Y cuando llegue en pensamiento de hacer maldad debemos clamar a Cristo para que nos liberte de todo mal. Sea sabio y prudente, busque de Dios. Él es el único que tiene la respuesta a todas las inquietudes humanas. Gracias por mirar mi contenido, nos vemos en la próxima con nuevo material.